Instrucción. La instrucción es la segunda fase del desarrollo del proceso. De ella se puede eximir el error judicial o absolver a un culpable o de condenar a un inocente. Se debe buscar el delito y encontrar al culpable. El proceso se hace para obtener un juicio. Para que un juicio se lleve a cabo se necesita de dos elementos fundamentales y súper importantes que lo vamos a llevar a la instrucción. Estas son las pruebas y las razones. Son frutos de mucho sacrificio y de paciencia. Por eso se dice que en este proceso la paciencia tiene que ser nuestra mejor amiga, porque los errores judiciales cuestan caro, se pierde tiempo y muchas veces se infiere un daño irreparable como al individuo y a la sociedad. Por eso hay que distinguir la instrucción de discusión. Encontraremos dos elementos que lo habíamos dicho anteriormente, y es: la primera sirve para recoger las pruebas y la segunda para elaborar las razones. Con los resultados de la instrucción se determina si el proceso debe seguir o no con el debate. Penal. Casi siempre las pruebas son falsas y están ocultas en la oscuridad total. Por eso se realiza una segunda fase instructora que se llama fase definitiva, el debate. Civil. A veces los hechos son ciertos y salen a plena luz, pero el juez puede determinar quién trae la prueba y ayuda a las dos partes. En el proceso civil se presenta la fase preliminar. ¿Pero para qué sirve la fase preliminar? Bueno, primero que todo sirve para realizar un examen superficial. Segundo, hay que averiguar si la sospecha del cual nace el proceso son ciertas. Tercero, si los resultados son ciertos, se pasa para la segunda fase, que es la fase del debate. También se suman las pruebas y los testimonios. Bueno, por otro lado, las pruebas serán llevadas al despacho del juez y con exclusión del público. En cambio, en el procedimiento penal, las pruebas se entregan en audiencia con el juez y las partes, junto al público. La publicidad de los debates penales se funda ciertamente en el interés general en la administración de la justicia, de la cual constituye una garantía. No se descarta porque finalmente el deterioro periodístico satisface y estimula la curiosidad acerca de los procesos más que de la misma información. Discusión. Discutir es igual a sacudir. Proviene del latín discutio, que quiere decir sacudir de aquí y allá. Un juez colegiado es aquel que soluciona el conflicto con pluralidad. Esto quiere decir que la decisión la toma más de un solo juez. El juez singular, como su nombre lo dice, la decisión es tomada por una sola persona. Ideas principales. La discusión es la obra de los abogados en el proceso civil y del Ministerio Público en el proceso penal. En ninguna materia la verdad se consigue de un golpe, siempre aparece ella mezclada en el error y el camino a que ella conduce. El sí y el no disputan en mi cabeza. La discusión, podemos mirar que tenemos un mismo papel tanto las partes como el juez, porque las partes en sus debates proporcionan argumentos para decir por qué tienen la verdad o una supuesta verdad. El juez hace lo mismo pero con la norma que regula el hecho del caso. Lo que se debatió entre las partes y la crítica que se le haya dado a la prueba es todo lo que lleva un proceso para poder llegar a una decisión final. En la discusión se puede presentar en el proceso civil y en el proceso penal. En el proceso civil se da entre abogados y en el proceso penal se da entre abogados y el Ministerio Público. En el proceso civil, la discusión es más escrita que verbal, y en el proceso penal, la forma predominante de la discusión es oral. La contradicción. Este principio es fundamental para el proceso porque sin este no habría litigio. Implica una dualidad de las partes que sostienen posiciones jurídicas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da una oportunidad a una de las partes de poder defenderse de actuar en contra de alguna acción tomada por la contraparte. Todo esto para verificar que no existan irregularidades. El principio cuenta con dos aspectos para poder identificarlo. El primero sería el derecho que tiene la parte de ejercer algún acto, y el segundo es la posibilidad que tiene de control para que verifiquen y se cumplan los preceptos legales. Un ejemplo de esto sería que cada una de las partes tiene que
presentar un proyecto de decisión, es decir, la que a ella le parezca la decisión más justa. Los dos proyectos pueden y hasta deben ser opuestos. Duda. La contradicción es importante para buscar la verdad. Cuando más fuerte se agita la duda, mayor es la probabilidad de poder conseguir la verdad durante el proceso. Discurso. Exposición oral sobre un asunto determinado. Puede ser directa o indirecta, verbal o oral. Directa es cuando se expresa por sí mismo con claridad. Indirecta es cuando expresa lo que dice un tercero. Decisión del juez. Es la parte final del proceso. El juez declara la voluntad, en la cual dicta o expresa su decisión en base al material probatorio presentado al transcurrir el proceso. El juez emite una providencia, que en este caso se conoce como sentencia. Tengamos en cuenta que las decisiones judiciales contribuyen a la eficacia del ordenamiento jurídico. Solo si las sentencias son obedecidas y el derecho cumple una función social, pero las sentencias no solo vinculan a las partes y a las autoridades públicas. También el juez que las profiere está obligado a acatar su propia decisión, sin que pueda desconocerla argumentando su cambio de parecer. Saber que en los procesos civiles se les llama demanda y los procesos penales se les denomina como denuncia. En materia civil el criterio adoptado es el del interés. La insuficiencia de las pruebas se resuelve en daño de aquella parte que tiene interés en probar un hecho y no lo consigue. Ya en materia penal, desgraciadamente, las dificultades de la prueba son a menudo más graves. Se podría decir que la hipótesis de su insuficiencia es más frecuente, donde el criterio que le permite al juez juzgar, también en uno o en otro caso, es el del favor rei. Es una vieja fórmula que significa la incertidumbre de los hechos y eso se resuelve en favor del imputado. Por consiguiente, cuando el juez no llega a comprobar la culpabilidad, tiene que declarar la inocencia. La ley admite un estado intermedio entre la culpabilidad y la inocencia, es decir, un estado de sospecha que es contrario a la justicia y a la civilidad. Ya he dicho que la decisión judicial en que se funde el juicio con el mandato tiene el valor de ley respecto del caso que se constituye su objeto. Este valor se expresa con la fórmula de declaración de certeza. El juez declara cierta la regulación jurídica de aquel caso. Por ejemplo, cuando uno de los cónyuges comete contra el otro ciertos actos incompatibles con los deberes matrimoniales, estos como malos tratos, sevicias, injurias graves, la ley admite que desaparezca entre ellos la obligación de cohabitación. Así como la ley legitima al juez de tomar decisiones. También existen situaciones en las que el juez no puede hacerlo, ya que hay unas excepciones en las cuales la ley se lo impide. Y una de estas razones es la falta de los medios probatorios. Pero como se puede ver en la diapositiva, el autor nos describe en dos situaciones por qué el juez no tomó la decisión de reconocerle la demanda civil por la denuncia penal al accionante. Y la razón es sencilla, y es porque, por un lado, en la demanda no hubo medios probatorios para hacer valer su testimonio, y en la denuncia penal pues no hubo los suficientes medios probatorios para poder imputar al sujeto activo, por lo cual el juez lo declara inocente. Muchas gracias por la atención prestada, compañeros. So watch me bring the fire, set the night light.